Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el último módulo de este curso de los cuatro pilares de la formación política. El día de hoy nos toca la administración del cambio de la gestión pública, la cual, pues, una vez que ya hemos revisado nuestro aspecto de la sociología del cambio, revisar cuál es la manera en la que estamos viviendo para empezar a hacer una crítica de qué es lo que está bien, qué es lo que debe de cambiarse y de ahí partir. Después pasamos a ver la economía del cambio, en el cual estamos en un modelo económico capitalista, la explotación del hombre por el hombre, la generación de plusvalía, el enriquecimiento de una sección muy pequeña de la población del mundo y el empobrecimiento de la gran mayoría. Y pues evidentemente eso se te debería de, sabemos que una vez que sabemos cómo estamos, sabemos hacia que tenemos por lo menos que cambiar, aunque seguimos sin saber a lo mejor hacia dónde. Hemos dicho que se toma el marxismo como punto de partida para hacer una crítica del sistema que está actual, pero no necesariamente para intentar llegar a lo ya conocido y que no funcionó a como se aplicó, como el del socialismo y comunismo, pero sí tener un punto de partida para hacer una crítica partiendo del materialismo dialéctico y pues, evidentemente de Carlos Marx. Después, pues con este ya nuevo conocimiento, pasamos a la filosofía del cambio, en el cual, bueno, pues ya es la parte donde tendremos que pensar qué es lo que hay que cambiar, cómo hay que cambiarlo, entrar más a profundidad en el cambio de mentalidad que tenemos, muchos de los que en algún momento de nuestra vida hemos sido clase media pensando que ya la libramos, pues darnos cuenta que seguimos siendo parte de la clase explotada, que a lo mejor no es tan explotada como los pobres, pero que seguimos siendo explotados y pues con eso ya buscar eh, este, este cambio. Bueno, y con esto, pues una vez que ya llegamos a esta parte, pues ¿qué vamos a hacer si es que logramos el cambio? Como el cambio que se logró en México, en donde después de tantos años, se logró sacar a un régimen totalmente de derecha, encabezado por el PRI, después por el PAN, que después ya se fue denominado como el PRIAN, puesto que eran los dos lo mismo. Y bueno, ya tenemos al gobierno de la Cuarta Transformación, que ya fueron 6 años de López Obrador y pues ya estamos bien metidos en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y en el que tendremos que revisar exactamente si estamos apegados a estos principios con los que se llegó al poder o si todavía nos falta y cómo deberíamos de hacerlo. Y pues para ello es la administración del cambio. Permítanme un segundo. La cual, bueno, esta administración de el cambio, el cual es nuestra última parte, es cómo debería de estar funcionando. Y ya tenemos ejemplos de cómo es una buena administración aquí en México. Una de ellas, bueno, es la que encabezó la hoy jefa de gobierno, Clara Brugada, cuando fue la alcaldesa de la delegación Iztapalapa, una de las delegaciones es la más grande en cuestión poblacional y evidentemente con más necesidad o más carencias que había en la Ciudad de México y el cual hubo un cambio radical en esa delegación. Sigue teniendo carencias debido al tamaño de la delegación, a que su población es la más grande de la Ciudad de México y también evidentemente los salarios de las personas que viven ahí pues son los más, son bajos también, que impide un crecimiento como se debiese, pero que se hicieron buenos avances. Bueno, en la teoría, de la teoría de la práctica transformadora, este es el módulo en el cual este taller de formación política terminamos. Hemos recorrido un largo camino desde la sociología, la economía hasta la filosofía del cambio. Hemos entendido el porqué de la transformación, sus motores económicos y fundamentos filosóficos. Ahora nos vamos a adentrar en cómo la administración. Administrar el cambio no es una teoría menor. Implica pasar de la crítica al diagnóstico y el diagnóstico a la acción organizada y eficaz, que aquí es en donde normalmente nos hemos trabado. Casi siempre hacemos una crítica, hacemos muchos diagnósticos de tanto de la vida común como en el caso de la migración, en el cual ya está todo, pero no se hace una acción organizada y mucho menos eficaz. Y la muestra de ello es que al día de hoy continuamos con flujos migratorios bastante
numerosos. En el cuestión también, no solamente es de migración, sino, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, estas segundas, terceras generaciones a las cuales estamos intentando llegar y que se han visto en una situación mejor que las de sus padres migrantes que han tenido que trabajar mucho, que a lo mejor no tienen la misma educación que estos nuevos jóvenes mexicoamericanos han tenido. La realidad es que cada vez la economía les ha golpeado más en específico a la comunidad hispana, y bueno, pues tendremos que cambiar exactamente ese modo de relación que nos está causando tantas cosas. Para transformar la realidad no basta con la voluntad, se requiere de un plan, un método y sobre todo la capacidad de gestionar los recursos de manera eficiente y con calidad, siempre con la participación y el control de la comunidad. Que el día de hoy ya tenemos esta de las marchas de Knocking Day, en contra de la comunidad migrante, es el punto de partida en donde finalmente tenemos a un grupo muy, muy grande e importante de ciudadanos que, si no hay una organización y un control de la comunidad para poder actuar, pues simplemente van a quedar en manifestaciones y no van a progresar. En este módulo vamos a explorar las herramientas de la planeación estratégica y la gestión de calidad, no como un ejercicio técnico, sino como instrumento al servicio de un proyecto de transformación social. Aprenderemos que la gestión pública tiene tres caras: la burocracia, la gerencial y la más importante para todos, la del control social, que es la que garantiza que todo esfuerzo sirva verdaderamente al pueblo. Y que el día de hoy, al menos en México, se cuenta con una presencia muy, muy fuerte por ejemplo, el partido Morena, que es el más importante ahorita ya con 7 millones de afiliados, pero que si no hay organización no va a haber ese control social, sino que va a seguir sirviendo para algunos cuantos, que ya han estado bastante tiempo ahí. Bueno, los ejes temáticos de este módulo es, primero, planear la transformación de nuestra realidad. Y aquí tenemos que recordar lo que veíamos en el día de ayer con la filosofía del cambio, en donde lo que buscamos es una revolución, pero no una revolución como las que conocemos, que han sido armadas y que han traído la desgracia para los más pobres, y que quienes han quedado siempre al frente de los gobiernos han sido los mismos que estaban antes. No ha habido gran cambio. Se busca una revolución a través de una transformación, del despertar de conciencias, en donde la gente empiece a cambiar, empiece a presionar a sus legisladores, y poco a poco también con la elección de buenos gobernantes pueda haber esa transformación. En el caso de México ya lo tuvimos con la elección primero con Andrés Manuel López Obrador y el día de hoy con la doctora Claudia Sheinbaum, en el cual tenemos liderazgo, tenemos un compromiso con una cuarta transformación, y que ellos harán en la medida en lo que puedan ese cambio desde la cúpula, desde arriba, porque sabemos que no nada más es el llegar al poder de la presidencia, sino que hay otros poderes mucho más fuertes que son los económicos, pero que van a hacer ese cambio, pero que nosotros abajo tenemos que hacer también un cambio como sociedad, y que poco a poco, si empezamos a transformarnos los dos, evolucionar, se va a dar esa revolución sin haber derramado ni una sola gota de sangre en cuestiones de rebeldía, puesto que se siguen manifestando cosas del viejo régimen, en donde, por ejemplo, en las elecciones pasadas del 2024 en México, hubo personas, candidatos que perdieron la vida, fueron asesinados, y también en Estados Unidos tendremos que ver que muchas de estas minorías, la hispana, la asiática, la afrodescendiente, también han sido castigados, y muchas personas han perdido la vida o han sido desaparecidos por un sistema que se niega a cambiar. Esta administración efectiva comienza con un plan. Sin un plan, los esfuerzos se dispersan y los objetivos no se alcanzan. La planeación estratégica es el proceso mediante el cual una organización o una comunidad o comité define su visión de futuro y establece las estrategias para alcanzarla a partir de un análisis riguroso de su realidad. ¿Cómo se hace este análisis? ¿Qué se considera que son los componentes de una planeación estratégica? La planeación estratégica sería y una seria y completa debe contener al menos los siguientes elementos. Un diagnóstico es el punto de partida
consistente en una investigación profunda de la realidad que quiere transformar, analizando datos, causas y efectos para tener una comprensión clara de los problemas, que en este caso, y por ejemplo, las segundas, terceras generaciones de mexicanos allá en Estados Unidos, el diagnóstico es que si bien es cierto que aparentemente gozaban de esta tranquilidad de tranquilidad de ser ciudadanos norteamericanos, que podían acceder a los servicios y a las prestaciones que sus padres a lo mejor no tenían, el día de hoy es que un gobierno y una sociedad racista y xenófoba, como la que está encabezando el gobierno de Estados Unidos, nadie está a salvo. Si logra pasar lo injusto de quitar la ciudadanía a los nuevos recién nacidos de padres sin documentos en Estados Unidos, nada impediría que este gobierno pudiera hacer una medida retroactiva y decir todos aquellos que sus padres no hayan sido ciudadanos norteamericanos, se elimina esta ciudadanía. Sería un caso extremo, pero se puede dar. Pero la otra, que esa sí es la del diario vivir, es que a pesar de que estas comunidades hispanas gozan de mejores prestaciones que sus padres, la realidad es que la posibilidad de que ellos puedan avanzar y tener la misma valor que un ciudadano blanco sigue distando mucho. Las oportunidades de trabajo están muy inferiores a las de una persona blanca. Los accesos a los créditos, la comunidad latina es a la que más les golpea y muchos de ellos no quieren reconocer esto, pero esta es una de las realidades que golpea a las minorías en Estados Unidos y la hispana no es la excepción. El plan también debe tener una misión. La visión define la razón de ser de la organización o del proyecto. Responde a la pregunta, ¿para qué existimos? Y ahí es bastante interesante esta pregunta porque igual habrá que preguntar en el caso de estas segundas, terceras generaciones, ¿cuál es el hecho de existir? Existir para seguir generando riquezas y poder adquisitivo para los más poderosos y ellos convertirse en la siguiente clase explotada, porque los números han informado que el número de migrantes indocumentados ha bajado drásticamente en comparación con estos que ya son documentados. O sea, las segundas, terceras generaciones se va al mínimo, son 30 millones de mexicanos. Y si aumentamos a los de otras nacionalidades, evidentemente aumentaría mucho más. En comparación con una primera generación de migrantes indocumentados que el día de hoy las cifras que están dando a conocer son de 6 millones, aunque digamos podrían ser a lo mejor hasta de 11, pero ya hay más que ya tienen documentos y que son ciudadanos que aquellos que no. Esto mostrando esta tendencia que empieza a ir a la baja los que no tienen documentos y a la alza los que ya tienen incluso una ciudadanía y que podrían ser obligados a tener que ocupar esos puestos. Apenas se vio hace unos días una declaración de la encargada de Agricultura que decía que los que deben de trabajar en los campos es quitar a los indocumentados y meter a todos aquellos que tienen algún tipo de asistencia social, lo cual, bueno, empieza ahí la ideología. Entonces, la misión es emanciparnos y exigir los mismos derechos y las mismas, ¿cómo se dirá? Las mismas eh, ventajas que tienen todos los demás. Ayer hablábamos que no era el socialismo, no es el hacer pobres masivamente, sino una distribución justa de la riqueza, que el que cada quien lo que trabaje sea lo que cada quien pueda recuperar en cuestión adquisitiva y que lo hemos visto que con esto de la plusvalía, lo único que hace es generar ganancia para unas personas arriba. Creo que esa sería la misión de estas generaciones, pero igual cada comunidad tendrá que revisar eso. Tenemos que tener una visión. La visión es la imagen del futuro deseado. Describe cómo queremos que sea nuestra realidad una vez que hayamos cumplido nuestro objetivo. Responde a la pregunta ¿hacia dónde vamos? Y exactamente aquí, en el modelo en el que estamos, vamos hacia el empobrecimiento de la mayoría de la población, incluyendo ya ciudadanos norteamericanos, y si cambiamos esto, pues iremos a una mejor vida absolutamente para todos, que los que están en clase media puedan ascender a clase alta, la clase los pobres que desaparezcan y que sea un mundo de clase media, que sí es algo que se pudiese lograr y el ejemplo lo tenemos en China,
en donde se han usado unos recursos en algún momento criticados como brutales hacia su población, pero que el día de hoy el índice de personas pobres en ese país ha reducido bastante y que el día de hoy ya es un gigante comercial y que está al tú por tú con Estados Unidos. Esta sería la visión. Evidentemente, para esto, pues hay que hacer un análisis de las fortalezas, las oportunidades y las debilidades. Este, el FODA, el análisis FODA, nos va a dar, es una herramienta para evaluar la situación. Las fortalezas van a ser los atributos internos que nos ayuda a lograr los objetivos. En este caso, pues en nuestras comunidades, pues es el número. Tenemos bastantes números, una población o comunidad muy, muy capaz, muy inteligente, y que pues es la que ha sacado adelante a Estados Unidos y también en el caso de los migrantes a México. Las oportunidades son las condiciones externas que podemos aprovechar. El día de hoy, a pesar de este gobierno xenófobo, lo que ha logrado hacer es la oportunidad que tenemos es de, en una marcha como la de No Kings Day, donde salen millones de personas, poder relacionarnos unos con otros, conocernos y poder hacer estos vínculos para poder luchar contra un gobierno que el día de hoy va absolutamente ante todos. Las debilidades son los atributos internos que nos perjudican, en el cual, bueno, pues evidentemente, en parte de lo que ocurre en la comunidad hispana es esta falta de compañerismo, el no buscar el bienestar de todos, sino seguir buscando el bienestar de nosotros. Yo, al ser ciudadano americano, a pesar de que mis rasgos siguen siendo mexicanos, se me olvida que soy mexicano, que represento a una comunidad que ha sido golpeada por tanto tiempo y que evidentemente no ayudo. Pero igual aquellos, los migrantes indocumentados que llegan sin ningún documento y que logran avanzar y tener documentos, empieza a ver eso también de que ya la libraron y no se preocupan este, por los demás. Le- Estas son el FODA. Evidentemente, está también las amenazas, las condiciones externas que podrían obstaculizar nuestro plan, que el día de hoy tenemos lo que es el gobierno de Donald Trump, que así como es una oportunidad, también es una verdadera amenaza. ¿Cómo hacerlo? Debemos de tener objetivos estratégicos, que son las metas generales a largo plazo que se derivan de la visión. Y aquí en el plan para que se pueda eliminar esta opresión hacia la comunidad hispana, independientemente de su estatus migratorio, pues tenemos que ir haciendo avances significativos. Hablábamos ahorita, la ley dignidad, la propuesta de ley de dignidad, que no es tan digna, pero que sí demuestra o saca a relucir una realidad en la cual están viviendo millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos y que a pesar de ser una ley sumamente indigna, les daría una salida a un sector muy importante de estos migrantes que han estado viviendo en las sombras para poder vivir de una manera mejor. ¿En qué beneficia esto a la comunidad ciudadana de descendencia mexicana o latina? El que se empieza a respetar ya a la comunidad en general, en que dejan de ser perseguidos. El día de hoy están siendo perseguidos simplemente por el perfil racial. Entonces, a menos de que se haga que se respeten a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, se va a seguir buscando y presionando a estas personas, que creo que eso sería la visión hacia largo plazo, es el eliminar la migración indocumentada, la cual implicaría muchos sacrificios por parte de la comunidad pero que si lo tenemos en mente que es a largo plazo, podemos ir dando pequeños pases. Líneas de acción son la estrategia y tácticas concretas que se implementan para alcanzar cada objetivo. Y aquí es en donde igual, ¿cómo le vamos a hacer? No simplemente como en los hechos que ocurrieron en las manifestaciones de Los Ángeles, donde son reprimidos por ICE y hay un enfrentamiento violento que termina ahí. Esto tiene que ir más allá, en la organización, cómo se va a hacer más allá de estas protestas, qué se está haciendo para poder ayudar. Talleres, clínicas legales, ayuda para las personas que están detenidas, más marchas, inclusive en la presión económica, dejar de consumir algunos productos que son de ¿cómo se llama? De las empresas más grandes. ¿A qué pasaría si de repente la comunidad latina en Estados Unidos y en todo el continente, si no es que en todo el mundo, dejase de consumir, por ejemplo, el producto Coca-Cola?
México es uno de los países que más Coca-Cola consume en el mundo. Si dejáramos de hacer eso, el impacto que pasaría. ¿Qué pasaría si toda la comunidad latina en una semana no utiliza sus redes sociales, no utiliza Facebook, no utiliza Google? Estas acciones de estas empresas irían para abajo. ¿Qué pasaría si la comunidad latina de un día para otro cambiara, por ejemplo, en Estados Unidos y se saliera de AT&T, y fuera a apoyar o se registrar en alguna otra compañía AT&T hispano? Se vendría para abajo. Y esto no se logra menos de que tengamos la visión de lo importante que somos como sociedad. Y en México igual, el día de hoy de nada basta que un partido como Morena tenga 7 millones de personas si no se les va a preguntar y ellos no ejercen ningún tipo de presión sobre su gobierno. Igual aquí vienen esas preguntas que en los textos que ya tenemos en el Google Drive también vienen otras preguntas para cómo poder revisar esto. Y aquí nos vamos a la segunda parte, que es la calidad de de la gestión pública. En esta, no basta con tener un plan, hay que ejecutarlo con calidad. La calidad es una filosofía de gestión que busca la mejora continua en todos los procesos de una organización con el objetivo de satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios o ciudadanos. Este, Igual no es el hecho de el resolverlo porque sí, sino el ver exactamente cómo hacerlo y hacerlo de una manera bien. Un sistema administrativo de calidad es un conjunto de normas, procesos y procedimientos ordenados que aseguran que las actividades de una organización se realicen de manera consistente y enfocada en la calidad. Sus principios incluyen orientación al cliente. El objetivo principal es satisfacer sus necesidades y expectativas. Que aquí igual, si no hay una comunicación con la comunidad, pues es imposible que se dé esto. Debe de haber un liderazgo. La dirección debe estar comprometida con la calidad y el liderazgo es sumamente importante. ¿Y cómo se hace un liderazgo? Eso lo hablaremos en el curso que viene, después de que es el de Dussel 101, cuando hablaremos del mesianismo, que son los liderazgos que realmente pueden lograr algo porque llegan con un verdadero poder popular, como es el caso del de Andrés Manuel López Obrador. Tiene que haber la participación del personal. Todos los miembros de la organización son partes del proceso de mejora. Ninguna persona es menos, todos tienen el mismo valor, aunque las responsabilidades de cada uno evidentemente tendrán que ser diferentes y eso se tiene que entender. De esta manera no empiezan las envidias y todos empujan para que el proyecto salga adelante. Enfoque basado en procesos. Entender la gestión como una serie de procesos interrelacionados que deben ser optimizados. E igual aquí se necesita exactamente ese enfoque de todos en los procesos que sabemos que han dado resultado, que en el caso de México, después del 2018, que se tenía ya un proceso bastante bien organizado para poder y que logró que López Obrador llegara a la presidencia, se suspende y se deja de dar. Si logramos hacer lo mismo, como fue llevar a una persona a la presidencia, con los mismos procesos se podrían hacer muchas otras cosas que se han dejado de hacer y que en Estados Unidos al día de hoy todavía no se da esta parte. Una mejora continua, la calidad no es un estado final, sino un proceso permanente de mejora, que aquí, en el caso mexicano, lo vemos como una vez llegada a la presidencia López Obrador, hay una relajación por parte del partido, por parte de un buen sector de las personas que lo llevaron al gobierno y que se detuvo ahí exactamente esa autocrítica que debe de darse. En el caso de Estados Unidos, todo indica la historia que las personas se esperan cada proceso electoral. Si este presidente me está yendo medio bien, lo dejamos, si no, lo quitamos en su primer término. Y después estamos esperando que se vaya este otro para que el que venga ponga las cosas mejores y ya vemos lo que pasó cuando regresan a Donald Trump pensando que todo va a estar bien. Incluso hoy personas que votaron por él se encuentran con un gran, este, pues que están a veces hasta peor. Para esto, evidentemente, ya una vez que se esté en el gobierno, ahí debe de haber una gestión pública de calidad. Lo más importante es que la administración pública sea un instrumento eficaz para generar valor público
Esto significa ir más allá de la simple eficiencia y enfocarse en resolver los problemas reales de la gente, garantizando sus derechos y mejorando su calidad de vida de manera tangible. Una gestión de calidad debe ser transparente, responsable y fundamentalmente estar sujeta al control ciudadano. Que esto lo vimos mucho en el gobierno de López Obrador, en donde, si bien es cierto, se atacaron varios asuntos como las megaconstrucciones en el sur de México, el área más con más carencias de nuestro país, se atendió con las pensiones universales para adultos mayores, mujeres de cierta edad, personas indígenas, personas con, ¿cómo se llama? Discapacitadas, atendiendo el gran problema que era la falta de recursos que ellos tenían, aumentando el salario mínimo que sigue estando muy bajo, pero que resolvía en cierta medida una gran problemática de las personas y en el cual ahí empezar. En el caso de Estados Unidos, pues, igual, ¿cuáles son las acciones? Aquí tiene que haber una crítica muy seria del ciudadano norteamericano para ver que no se ha hecho absolutamente nada, que llega quien llega a la presidencia simplemente cambia ligeramente ciertas cosas y que los beneficios siempre son para las clases que están arriba, los oligarcas, y que seguimos todavía con ese miedo de decir no al socialismo, no al comunismo, pero seguimos apoyando un régimen capitalista que cada día nos tiene sumidos en más problemáticas económicas. Si quitáramos las tarjetas de crédito a los ciudadanos norteamericanos, si les quitásemos la posibilidad de en determinado momento decir estoy hasta el cuello de deudas y me lanzo a bancarrota y no pago, ¿qué pasaría? Eh, Se quitaría este colchón de escape que tendrían muchas personas. Y esa es la realidad que se vive allá en Estados Unidos. Igual, ahí ponemos algunas de las preguntas. ¿Qué es lo que creemos nosotros que se debe de pedir a una administración para que la planeación sea efectiva? Si no sabemos cuáles son nuestras necesidades, difícilmente vamos a poder exigir algo. De aquí, bueno, pues entramos a la tercera parte, que es la cara de la gestión pública. La administración pública tradicional tiene dos caras: la burocracia, que está enfocada en la norma y el procedimiento, y la gerencial, que está enfocada en la eficiencia y los resultados. Pero para una verdadera transformación necesitamos activar la tercera cara, el control social. Esta es la cara que devuelve el poder a la ciudadanía. Y lo vemos. ¿Cuántos de nosotros, y voy a poner un ejemplo así bien simple, por allá del año 2000, uno iba, por ejemplo, al DMV y había una serie de actos burocráticos, tenías que formarte bastante rato, te tardabas mucho en poder hacer tu trámite, a veces salía, a veces no, pero estabas esperando parado. Llega el momento en el que cambia, evoluciona a un leve, entonces ya no tienes que estar parado, sino que tienes que estar, ya puedes sacar tu número, te sientas y tienes nada más la tranquilidad del papelito que te dice a qué horas es tu turno. Puede inclusive sacar una cita para que yo sea más rápido atendido. Y esto es producto igual del descontento o las quejas de la comunidad por el servicio que se daba. En México tenemos un gran problema, que es la burocracia. Llegas, no te solucionan los problemas, intentas hablar con la gerencia, tampoco, y lo tenemos mucho, sobre todo en el caso de los consulados, en donde es altamente burocrático y aparte de todos los problemas, los documentos que tienes que entregar en un consulado, aparte tienes que sacar cita y eso a ver si puedes sacar cita. Llegas al consulado y si te falta un documento, en lugar de ayudarte a sacar ese documento, te ponen trabas y vuelve otra vez a formarte y vuelve a sacar cita y eso se vuelve un gran problema. Y esto evidentemente por la falta de una organización fuerte de protesta de no solamente los migrantes, sino todas las personas que tienen algo que ver con el consulado, para presionar y que esto cambie, que se está viendo los últimos días esto en México, pero que no es lo normal que normalmente pasaría en los consulados o en cualquier dependencia de gobierno aquí en nuestro país, siendo que en Estados Unidos ahí sí hay un tanto mejor atención en estas situaciones en comparación con la de
México. De las preguntas que se dan es qué se considera que es un control efectivo social. Dicen que es la capacidad real de la ciudadanía para vigilar, evaluar, fiscalizar e influir en las decisiones y desempeños de la administración pública. No se trata solo de quejarse, sino de tener mecanismos institucionales y poder fáctico para que el gobierno rinda cuentas y corrige el rumbo. Es el componente que asegura que la gestión pública responda a los intereses de la sociedad y no a intereses particulares o de la propia burocracia. Que igual esto aquí en México nos hace falta mucho. Inclusive con gobiernos de la 4T, no hay una rendición de cuentas, simplemente se informa de lo que se hace y hasta ahí queda. Algo un tanto diferente en Estados Unidos, en donde tenemos si bien es cierto que el gobierno, sea republicanos, demócratas, protegen y están con el interés económico, en posiciones más abajo, congresistas, sí hay una verdadera, en comparación con la mexicana, verdadera representación hacia las personas, porque las personas sí ejercen cierto control. Aquí habría que revisar si estas personas que ejercen este control sobre los legisladores en Estados Unidos son las mayorías o son las minorías o es un grupo muy selecto de aquellos que son los que votan y que son los que los ponen en esta posición. Pero sí hay esa presión que el día de hoy en México, que antes era puesta por la derecha, con Televisión Azteca, con Televisa, que metían presión y que vieron cómo en el gobierno de López Obrador les quita esa posibilidad a ellos de hacerlo y es un gobierno que actúa de la mejor manera para el bienestar de todos sin esa presión que desde mi punto de vista hizo falta la presión de las personas que votaron por López Obrador, que era la mayoría del pueblo mexicano y que al día de hoy siguen con grandes carencias y que tendrán que organizarse y protestar para que los gobiernos, el actual y los que vengan, verdaderamente volteen a responder estas verdaderas problemas que tiene nuestra comunidad. Para ello debe de haber una estrategia para ejercer el control social de la comunidad. La primera es la más importante, que es la de informarse, conocer los planes, presupuestos y responsabilidades de las autoridades, algo que tanto en México como en Estados Unidos, sino si en todo el mundo, muy poca gente, muy poco ciudadano tiene el tiempo para voltear y ponerse a revisar exactamente cuáles son los planes. Lo vemos grandes campañas en las elecciones en Estados Unidos cuando se va a votar por alguna propuesta, que hay resúmenes, pero muy poco se tiene ese tiempo, igual por ser clase trabajadora, no tienes tiempo para leer tanta información y tienes que creer lo que se te esté poniendo ahí de los pros, los contras en cada una de las cosas. En México no se diga, leyes y leyes que salen y que muy poca gente tiene siquiera el tiempo para poder revisarlo y que nos tenemos que atener a los canales masivos de comunicación que nos informan ciertas cosas, pero evidentemente con el toque editorial de cada uno de ellos. Debe de haber organización, crear o participar en comités vecinales, contralorías sociales, observatorios ciudadanos u otras formas de organización comunitaria. Esto es muy importante, puesto que si no hay organización, pues el descontento de todos sigue siendo descontento de todos. Todos hablan a la vez, pero ninguno tiene el poder, que sería una organización clave. En Estados Unidos, por ejemplo, lo veo, la mayoría de las personas piensa que solamente hay partido demócrata, partido republicano y a veces un independiente, y dejan fuera algunos otros partidos, que existen partidos muy pequeños u organizaciones políticas que también están haciendo activismo político y que pasan desapercibidos porque la mayoría de la gente no sabe ni que existen estos partidos. El tercer punto es la participación. Participar, asistir a asambleas, consultas públicas y cabildos, algo sumamente difícil en los ámbitos de clase media baja hacia abajo, puesto que ¿quién va a dedicar el tiempo para ir a una asamblea, para ir a una consulta pública o cabildos, si tengo que trabajar o estoy cansado de tanto trabajar, necesito descansar o quiero pasar tiempo con mi familia? Todo eso implica el que no se pueda participar. Muchas veces he escuchado en algunos lugares que dice, la gente que no viene es porque no quiere, no necesariamente. Mucha de la gente no va a estos lugares porque no puede, porque tiene una vida, tiene que trabajar
y no hay tiempo, porque el sistema capitalista nos quita inclusive eso, el tiempo para participar de una manera activa en la vida política que es tan importante para nosotros. Y la otra es la de exigir, que igualmente, si no se ha hecho ninguna de las tres primeras, no se puede exigir. Utilizar los canales formales, solicitudes de información, denuncias e informales, movilización, presión pública para exigir transparencia y resultados. Hay muchas quejas en todos lados, pero muy pocos llegan a meter una queja realmente en donde tiene que meterse. Buzón de quejas es para quejas, no la persona que me está atendiendo. Canales de solicitud de información, al caso en México igual se pide la información, porque si la pido directamente a la dependencia a la que yo quiero que me dé la información, no me la va a dar porque por eso hay canales, que son mecanismos igual burocráticos que se han hecho para evitar que las personas, las dependencias brinden, ¿cómo se llama? eh, rindan cuentas, se crea un canal alterno que si no se conoce cómo se utiliza, pues difícilmente se va a poder hacer. Y la otra, que son las movilizaciones, la presión pública, igual, si no hay una organización, una participación, porque no hay tiempo, porque hay que trabajar, difícilmente podrá darse. De ahí es donde hay que despertar la conciencia de las personas para ver que si bien es cierto, es molesto, es difícil el poder dedicar cierto tiempo de la agenda tan ocupadas que se llega a tener, es imprescindible que participemos en esto, si no, esto nunca va a funcionar. Y a veces con el simple hecho de presentarte a una asamblea, en una manifestación, el hecho de ser uno más, eso puede cambiar por completo las acciones de los gobiernos. Algo en lo que tenemos que pelear en todos lados es combatir la corrupción, la pobreza y la inseguridad. Estos tres problemas son la expresión más dolorosa de un sistema fallido. La administración del cambio debe enfatizarlos de raíz, yendo más allá de las medidas convencionales. Y aquí, evidentemente, ¿cuál es la corrupción en México? Pues se conoce bastante bien. Inclusive el expresidente Peña Nieto hablaba de que México era corrupto. No, no es corrupto. No es lo mismo una persona que por el abuso que la sociedad ha tenido, de que el gobierno ha tenido sobre él, dándole escasas posibilidades para poder progresar con un sueldo que apenas si le alcanza para comer y que es detenido y se le quiere cobrar una multa que a una persona con un poder adquisitivo grande tranquilamente suelta esa cantidad de dinero, a las personas pobres se les obliga a salir, la salida más fácil que tienen, que es el verse obligados a participar en esa corrupción. Es muy fácil para alguien decir, no, ellos fomentan la corrupción, no, está orquestada para eso. Por ejemplo, una infracción de tránsito en Estados Unidos es más fácil de pagar porque tienes posibilidad de ir con el juez, de decir no estoy de acuerdo en esto que me están cobrando, o llegar a un acuerdo con para pagar esa infracción en cierto plazo o con trabajo comunitario, a diferencia de México, en donde se te presiona precisamente. Si quiero ir a pagarlo con trabajo comunitario, tienes que esperarte tanto tiempo, y mientras tienes ese tanto tiempo no podrías conducir. Antes de ir con un juez para decir que esta infracción no es correcta porque se equivocaron, primero te dicen págala y después vemos. Y si no tienen dinero, ¿qué pasa? Y nada te asegura que realmente te vayan a hacer caso, puesto los jueces son producto del viejo régimen y sigue siendo mucho juez corrupto. O sea, te obligan a que la salida más fácil es que si el policía de tránsito te dice dame dinero, le des dinero y se acabe. Eso, la corrupción no es por parte del ciudadano, sino de un sistema que no ha pensado precisamente en el ciudadano. Los salarios de los policías son sumamente bajos, evidentemente. Eso los obliga, básicamente más las presiones de arriba de sus superiores, a corromperse y pedir la llamada mordida. En Estados Unidos no lo puedes ver. Un policía no va a arriesgar ni su trabajo ni las prestaciones que tiene por unos cuantos dólares que le podría dar una persona, y además de que son diferentes circunstancias. Eso enfatiza las tres partes, que es la corrupción, viene por producto, en el caso de los más necesitados, de la pobreza y la inseguridad económica que tienen, a diferencia de aquellos que sí tienen y que, en el caso de México, gente como Salinas Pliego, que no paga intereses, que es producto de una corrupción grandísima, o en el caso de Estados Unidos, donde el mismo presidente, a pesar de tener sus negocios principalmente en Nueva York, los declara en Florida para poder evadir impuestos y dice, yo soy inteligente y lo hago por eso, seré inteligente, pero eso es algo corrupto
corrupto, puesto que está dañando a la mayoría de la población en norteamericana, la cual el día de hoy él dice que está reflexionando. Ya para ir terminando, tenemos que aprender de las lecciones de América Latina, de aciertos y errores, algo que en México nos ayuda porque vamos en estos cambios, pero que en Estados Unidos puede ayudar para ver hacia dónde podríamos dirigirnos si en verdad se pudiese presentar algún tipo de cambio, llegando a alguien que verdaderamente represente los intereses de los más pobres. Nuestro continente ha sido un laboratorio de proyectos de cambio. Analizar las experiencias de los gobiernos progresistas que emergieron a principios del siglo XXI es crucial para no repetir errores y fortalecer nuestros propios procesos. Aquí tendríamos que revisar cuáles han sido los principales aciertos de los procesos progresistas en América Latina. Los textos que les hemos proporcionado sugieren que a pesar de sus diferencias, estos gobiernos tuvieron aciertos importantes como una ruptura con el modelo neoliberal, la implementación de políticas de redistribución de la riqueza que redujeron la pobreza y la desigualdad, la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales y una política exterior más independiente de Estados Unidos. Que igual aquí tendremos que tener cuidado. Vemos el caso, por ejemplo, de Brasil, donde Brasil con Lula estaba muy fuerte, pero que en este segundo mandato de Lula ha habido muchas quejas de si realmente sigue representando lo mismo o no. En México, por mucho tiempo se habló de la reelección de Andrés Manuel López Obrador, lo cual a la idiosincrasia del mexicano, pues estamos en contra de la reelección por los daños que pueden llegar a representar esas reelecciones, el que se desvíe una persona, y el caso más emblemático lo tenemos con Porfirio Díaz, que nada que ver un Díaz que llega, inclusive apoyando en primera instancia a Benito Juárez, pero que con el paso del tiempo se vuelve en el tirano que terminó obligando a que se le diera la revolución en México. Se tienen que revisar los errores. Por ejemplo, la dependencia del modelo extractivista. Muchos gobiernos basaron sus programas sociales en los altos precios de las materias primas sin lograr una diversificación productiva real, que es algo que en México se está cambiando con el impulso del Tren Maya, el tren transatlántico, la refinería que se construyó para intentar cambiar ese modelo solamente extractivista y en verdad poder generar algo que ya ayer también mencionaba, que lo que se busca sí es utilizar el modelo capitalista para poder salir de donde estamos, pero tener mucho cuidado de no abusar para quedarnos y perpetuarnos en ese modelo de explotación. En el caso de Estados Unidos, pues el día de hoy es donde menos problemas aparentemente tiene, puesto que ya inclusive es exportador, por ejemplo, de maíz, pero que sigue dependiendo, pues en este caso, por ejemplo, de la mano de obra indocumentada, que si las quitaras de los campos, tronaría el campo de Estados Unidos. Y que esto evidentemente repercutiría a la mayoría de las personas, lo cual nos llevaría a decir qué tan positivo o qué tan necesario es verdaderamente una reforma migratoria, al menos en estos campos, para Estados Unidos afianzar esta dependencia o independencia del modelo extractivista. El segundo sería insuficiente transformación del Estado. No lograron desmontarla por completo las estructuras burocráticas y corruptas del viejo Estado. Y lo vemos aquí en el caso de México, en el cual a pesar de 6 años, ya más de 6 años de gobiernos de la Cuarta Transformación, las mismas personas corruptas que ya son conocidas siguen tanto en la esfera política como económica, puesto que esto no es algo que se pueda eliminar a corto plazo. En Estados Unidos mucho más difícil, puesto que estas burocracias, estructuras burocráticas, no es que sean republicanas o demócratas, sino es un sistema que está ahí y que independientemente de quién esté, es el que va a estar, va a ser lo mismo. La otra es la desmovilización popular. En algunos casos, una vez que el gobierno se tendió a institucionalizar la participación y a debilitar los movimientos sociales autónomos que los llevaron al poder, y lo vimos en el caso de México, como de estas movilizaciones que habían, se paran por completo y es hasta que López Obrador llama a la movilización cuando vuelve a salir la gente. Esto no puede parar. En Estados Unidos está ante un momento crucial en la historia en donde esta marcha No King's Days debe de ser este,
canalizada para una mejora general de la población, pero que también vemos esta amenaza de que simplemente sea para beneficiar a un sector predominantemente blanco y que una vez que pase eso se disminuya y desaparezca por completo y que dejen a un lado y solos a las minorías, a todas las minorías, que eso lo veíamos. Muchos activistas pro migrantes estaban hablando de esta marcha No Kings Day como si fuera una marcha para apoyar el movimiento migrante, cuando no es así. Ellos buscan el beneficio de ellos y una vez que ellos obtengan lo que están buscando, las marchas por defender a los migrantes van a desaparecer o se van a reducir o van a ser doblegadas, como fue el caso de Los Ángeles. La falta de una batalla cultural profunda. No se logró contrarrestar eficazmente la hegemonía ideológica de la derecha en los medios de comunicación y en el sentido común de una parte de la sociedad. Aquí es algo que en México al día de hoy se ha logrado, se le ha quitado mucha fuerza a los medios tradicionales. Ya Televisa, TV Azteca están en grandes problemas, puesto que no es la fuerza que tenían antes. López Obrador con las mañaneras hizo un cambio que debería de ser seguido por todos aquellos que realmente quieran cambiar algo y utilizar este mismo modelo del sistema capitalista que son las redes sociales para jalar y quitarles ese control que el día de hoy tienen los medios convencionales en prácticamente todo el mundo. Igual ahí dejan varias preguntas a consideración, como el qué consideras que hubiera sido las medidas necesarias para evitar la caída de estos gobiernos progresistas. A partir de los errores se pueden identificar las medidas necesarias, profundizar la diversificación económica, promover una verdadera democratización del Estado con un fuerte componente de control social y poder popular, mantener y fortalecer la autonomía y la movilización de los movimientos sociales y librar una batalla de ideas constante para construir una nueva hegemonía cultural. Algo que en el primer curso que dimos, la primera plática fue de la historia de Morena, de cómo Morena llega al poder, cuando hablábamos desde 1968, por partir de una fecha, porque esto tendría que irse todavía más atrás, serie de eventos llevan a la culminación de un líder como López Obrador que aprende de todos esos errores y los va arreglando y que en el 2012, a pesar de haber podido llegar y presionar para que se le diese el control de la presidencia, prefiere no hacerlo porque no son las medidas, no está en las condiciones necesarias para poder llegar y se ve la diferencia de haber ganado, la diferencia entre en el 2006 cuando pierde por medio millón de votos a la diferencia con el 2012 donde ya son millones de votos, millón y feria de votos que pierde con una abrumadora triunfo en el 18 con 33 millones de votos, donde llega con todo el poder para poder iniciar yo lo llamo la base, ¿cómo se llama? Los cimientos de una transformación, aunque ellos los llaman el primer piso, y que el día de hoy estamos en la continuación de esto. Creo que se aprendió bien de este modelo, habría que revisar en Estados Unidos qué modelos han dado resultados e intentar aprender de esos por lo que hemos vivido hasta el día de hoy. En específico, la comunidad, los segundas, terceras generaciones, revisar cómo ha ido cambiando su situación de ser menores, hijos de padres indocumentados, lo difícil que les fue llegar a obtener ciertas cosas. Hubo un momento a lo mejor en el que las tuvieron y que el día de hoy, que fueron muy pocos, puesto que Estados Unidos lleva rato en problemas económicos, y que el día de hoy cómo se están viendo inclusive amenazados por el simple hecho de cómo se ven. Con esto, pues llegamos al final de estos cursos de las cuatro pilares de la formación política. Ya aprendimos que el cambio es una constante sociológica, que tiene una base económica en las luchas de clases, que se rige por las leyes filosóficas de la dialéctica y que para ser exitoso exige una administración planificada de calidad y sobre todo democrática. La invitación está abierta, ya sea dentro de Morena o dentro de los otros muchos espacios de lucha. En Estados Unidos está DSA, MSP, PSL y tantas otras organizaciones. El trabajo de formación política no termina aquí, esta es una tarea permanente. Las herramientas que hemos adquirido nos deben servir para analizar nuestras realidades, para organizarnos y para transformar nuestro entorno. Paso a paso, con la certeza de que un mundo más justo no es posible, sino necesario. Y aquí pues es la invitación, esta es simplemente parte
D. El día de mañana daremos la introducción a lo que es Dussel 101, que nos adentra un poco más al pensamiento de o la ideología que ha hecho que en México que exista la posibilidad, la verdadera posibilidad de un cambio de régimen que todavía el día de hoy se sigue negando a ir, que nosotros desde aquí, en mi caso como migrante, aunque sea de retorno, vemos la necesidad que en Estados Unidos de cambiar también. Estados Unidos va a la decadencia y no por la población, sino por gobiernos que han dejado de ver por la población. Yo lo he dicho, muchos ciudadanos norteamericanos son seres dignos y de gran calidad y de valores humanos que el día de hoy no están representados con quien está ocupando la presidencia, pero que tampoco lo fue durante los gobiernos pasados y que ahí, bueno, se abre la posibilidad para la construcción de algo nuevo. Pues con esto, si ven, a pesar de que hemos hablado eh, de marxismo o de partimos de ahí, no estamos buscando la transformación a un gobierno, a un sistema económico como tal, simplemente es el utilizarlo para abrir la crítica y pensar cómo es lo que cómo estamos y igual si aquí en México, por ejemplo, hay personas que apoyan al PAN, al PRI y que están convencidos de que su ideología es eh, la que debería de predominar, pues se abre el debate y el intercambio de ideas, pero a través de este tipo de crítica. Y en Estados Unidos igual aquellos que piensan que estos gobiernos, que esta ideología supremacista, imperialista que tiene y que ha predominado en los gobiernos de Estados Unidos, que hoy se ven todavía más amplificados con Donald Trump, si piensan que eso es lo correcto, pues se invita a que se dialogue, se debata y pues con eso lleguemos a la conformación de hacia dónde deberíamos de ir como sociedad. Pues no sé si haya algún comentario, alguna pregunta, César. No, no, se me hace muy interesante este material y me gustaría desarrollar bueno, este, un material para una educación popular que provoque conversación. O sea, se me hace muy, muy interesante. Perfecto. Sí, igual lo podemos hacer. Ya está todo el material también en inglés y esto puede servir como para de ahí desglosar todo lo que nosotros creamos, ajustarlo a nuestra comunidad. Como digo, este curso es bastante aparentemente complicado, pero no es como que darnos el tiempo, sentarnos son 4 pilares, hablar uno a la semana a lo mejor ahí están las lecturas, pero no son obligatorias porque este es como que simplemente hecho de pensar, a ver, ¿cómo está mi realidad? Y escuchar a todos y eso nos permite ver tener un mejor panorama de lo que está pasando a nuestro alrededor y qué tan bien o qué tan mal vamos. Igual, el modelo de Estados Unidos ha sido benéfico para un buen sector de la población, el de la mayoría o una buena parte vive en clase media, está muy bien, pero creo que muy pocas veces se voltea a ver dentro de la misma comunidad norteamericana aquellos que no están gozando exactamente de las mismas oportunidades. Y se ha caído en la idea de que el socialismo es que si les doy la posibilidad a ellos de obtener lo que tengo yo, yo perderé lo mío. Cuando por el contrario, creo que si crecemos y hacemos que los de abajo crezcan, automáticamente los que están en medio van a crecer también, va a seguir porque el problema no está ni en medio ni abajo, el problema está en la punta, ¿no? Está arriba de estos sistemas y son muy poquitos que ellos sí deberían de soltar un tanto lo que se tiene. Pues queda la invitación ahí cuando quieras, igual a aquellas personas que nos lleguen a ver en el video, si les interesan estos cursos, los podemos adaptar a cada una de las necesidades de las personas, elaborarlo a profundidad o tener reuniones, círculos de estudio con todos ustedes para abordar específicamente estos temas ya con un poquito más de tiempo. Este nada más es la presentación de algo que existe, que existió y que es lo que le dio esta fuerza a Morena que tiene el día de hoy. Se ha dejado de voltear a ver a esto, pero creo que es algo de lo que no debemos desprendernos, puesto que sienta las bases para crear algo mucho mejor.
pues con eso, pues llegaríamos al final de esta reunión. Mañana tendremos la de la introducción a Dussel 101. Igual va a ser un curso sumamente lo más ligero posible, puesto que ya sí, leer a Dussel sí es un tanto complicado, al menos para un servidor. Pero bueno, pues lo pondremos ahí a consideración de todos. Aquí terminamos la entrega. Gracias.